Bien, como ya han entendido el 100% de esta historia, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Ahora lo que ustedes van a hacer es volver a ver las imágenes del cuento y van a ser ustedes quienes les cuenten la historia a la mamá, al papá o la persona que los está ayudando, ¿sí? Entonces, ustedes nuevamente le van a pedir a la mamá, poneme el cuento, mamá, poneme el cuento, papá, y van a empezar a ver las imágenes. A medida que vayan avanzando con las imágenes, van a ser ustedes los que van a renarrar la historia. Es volver a contar la historia según las imágenes que ustedes están observando. Bien, eso como primera actividad de esta propuesta. La segunda actividad, ustedes tienen que lograr identificar cómo comienza la historia, cuál es el problema de la historia y cómo termina esta historia. En un comienzo, ¿qué es lo que le sucede al niño? ¿Sí? ¿Cómo comienza esta historia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde sucede? Bien, a partir de que ustedes se ubican esa situación, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el problema que presenta esta historia? ¿Qué es lo que está sucediendo que provoca cierto malestar en el niño? ¿Sí? Ese sería el problema. Tenemos que lograr identificar qué es lo que comienza primero, cuál es el problema de esta historia y cómo se soluciona o cómo finaliza este cuento. ¿Sí? Esa sería la segunda actividad. Entonces, primera actividad, cuento nuevamente la historia a partir de las imágenes. Segunda actividad, tengo que identificar, tengo que contar, la historia empieza así, después tengo que decir, hubo un problema, comentar el problema, cuál fue el problema, qué es lo que sucedía, ¿sí? Que lo preocupaba al niño. Y tercera instancia, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Cómo termina ese cuento? ¿Sí? Y luego, la tercera actividad, ustedes tienen que decirle a quienes acompañan quiénes son los personajes de este cuento, ¿sí? Quiénes participan en esta historia. Toda esa actividad va a ser a nivel oral. Son ustedes los que tienen que volver a contar la historia, mencionar cómo comienza la historia, cuál es el problema de esta historia y cómo se resuelve o cómo termina esta historia. Y también van a tener que decir los personajes de este cuento son y mencionar todos los personajes que aparecen.